Este podcast se disfruta mejor con audífonos, así que ponte unos. Las voces que hacen parte de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores y la historia de la locución en Colombia, Latinoamérica y el mundo están aquí, en Vidas ACL, un podcast para conocer las historias de los dueños de grandes voces que hacen parte de nuestra cotidianidad, cargándonos de la emoción que transmiten sus voces. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comenzamos el cassette, los mejores recuerdos de nuestras vidas. A esta hora, boletín informativo de la UFPS Radio. Mi querido Esteban, muy buenas tardes, Jorge Alfredo y todos los oyentes de Voz Populi. Pues sí, señor, me encuentro en la calle 127. Mi gente en todo su derecho. Un programa donde la comunidad... Nadie es eterno en el mundo, ni siquiera el compositor del tema del mismo nombre, Don Darío Gómez. Crece y comparte con Ari. Un programa para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vidas ACL. Soy Daniel Rincón y hoy tengo un invitado de lujo, absolutamente de lujo. ¿Se acuerdan del cassette? ¿Se acuerdan los cassettes que ustedes escuchaban? ¿Se acuerdan los que ponían en el carro? No se acuerdan, no saben qué es eso. Pues nos lo van a explicar, eso y mucho más. Un hombre que viene haciendo radio desde hace muchos años, casi 20 años dedicado a la radio y desde muy pequeño escuchándola. Ni más ni menos que Luis Eduardo Molano Palacios. Todo el mundo lo conoce como Eduardo Molano. Trabaja actualmente en Blue. Es una ficha clave en todo ese proceso de Blue Radio, la alternativa, una emisora que queremos profundamente. Eduardo, gracias por estar aquí en Vidas ACL. Hola Daniel, gracias por la invitación. Eduardo, el primer recuerdo de radio, de pequeño, el primer recuerdo que tenga en la casa, en la finca, de pronto que estuviera en un paseo. El primer recuerdo que yo tengo es que yo me vine a enamorar de la radio gracias a mis papás. Mis papás no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación. Mi papá, él era comerciante, pero él iba en el carro y escuchaba radio. Recuerdo mucho que él escuchaba una emisora de boleros que existía por allá hace como 30 y pico de años, llamada Bogotá Estéreo, de RCN, y él escuchaba un programa que lo patrocinaba una marca de brandy. Y mi mamá es cosmetóloga. Ella es estilista, lleva 30 años asesorando en el tema de belleza y todo este cuento. Y ella, cuando hace oficio en la casa, ella dice, yo no puedo vivir sin mi música. O sea, inclusive hoy en la casa se escucha música gracias a ella. Y ella escuchaba emisoras, bueno, que ya en esa época era Ecos del Palmar, Radio Musical, bueno, por mencionar unas. ¿Y por qué Ecos del Palmar? ¿Dónde estaban situados? ¿Dónde vivían? Nosotros yo nací en la Mesa, Cundinamarca. Yo nací el domingo 11 de enero de 1987, a las 4:45 de la tarde hice mi registro civil. Ok. Pero siendo muy pequeño, mi papá, pues él tenía sus negocios aquí en Bogotá y nos vinimos a trasladar al barrio Timiza en Bogotá. Ok. Entonces ella escuchaba tenía el equipo de sonido y ella escuchaba Ecos del Palmar, que él todavía me acuerdo del dial, 1520 AM. Ok. ¿Y cómo era la identificación? ¿Recuerda? Eso era como una fanfarria, yo no me acuerdo. O sea, eso no... Sé que por averiguaciones posteriores, sé que eso le pertenecía a un señor de apellido Paipilla, José Paipilla. José Paipilla, porque... ¿Todavía existe? No. Okay. No, eso es ahora una radio cristiana. Okay. Es una radio, pero está hablando hace 30 y pico de años. ¿Alguna identificación que recuerde? Las de Caracol. Por ejemplo. En la voz de Gustavo Niño Mendoza. Por ejemplo. Siempre, me acuerdo mucho de las de los años 90, esa fanfarria que tenía Caracol. De hecho, siempre me ha gustado esa fanfarria de Caracol. La que él siempre identificaba. Caracol, primera cadena radial colombiana. Que también la dijo Juan Harvey alguna vez, ¿no? Sí, pero sí, la primera vez que la escuché fue en la voz de Gustavo Niño Mendoza. ¿Y la tiene, Eduardito, la tiene guardada por ahí? La debo tener, sí, yo tengo por ahí. ¿Para que me la envíe? Claro. Esta es Caracol, primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. Caracol, primera cadena radial colombiana. Claro, en la voz. Caracol.
Más compañía. Sí, Más compañía. Para. Exacto, Ok. claro. Esa es la que yo recuerdo, la que más escuchaba, porque pues en algún momento pues llegué a sintonizar emisoras de Caracol. Ujú. ¿Cuál es su primer trabajo en radio? Mi primer trabajo en radio es en Cristalina Estéreo. El nombre que representa una región. Cristalina Estéreo. Es una emisora que está ubicada en La Mesa, Cundinamarca. Yo soy de allá, soy mesuno, es el gentilicio de los que somos de allá. Y yo había empezado radio antes, o sea, ya había hecho radio por los laditos. Pero el 2 de noviembre de 2004 hago mi primer turno al aire en Cristalina Estéreo, porque es ahí. ¿Por qué tengo en cuenta esa fecha? Porque fue fue el día en que empecé a trabajar con ellos. ¿Y cómo esa primera experiencia? ¿Fue un programa de qué? ¿De música? ¿Leía noticias? ¿Comentaba deportes? ¿O prendía la consola y no más? ¿Cómo era? En una radio como del estilo de Cristalina, es una radio de provincia, es una radio donde prácticamente uno aprende a hacer de todo. Claro. O sea, aprendes a manejar una consola, Hacer el tinto. El tinto también hasta a veces Claro. había que hacerlo, había que hacer vueltas, pero también uno aprendía de todo y de hacer reportería, manejar, operar una consola, a escribir textos de las cuñas, aprender a musicalizarlas, aprender a grabar. Fue una escuela muy interesante, ese paso por Cristalina Estéreo, y afortunadamente di con un muy buen maestro, con Jimmy Javier Miranda. Jimmy Javier Miranda es una persona, él es bogotano, pero él lleva viviendo más de 20 y pico de años en La Mesa y llegó a dirigir Cristalina Estéreo, y es un tipo totalmente apasionado de la radio. Yo digo que lo que sé de radio, por lo menos el 80, 85, casi 90% de lo que sé de radio se lo debo a Jimmy Javier Miranda y a mi paso por Cristalina Estéreo. Es un tipo realmente que le aprendes muchas cosas, es un tipo que se entrega, o sea, hecho apasionadamente al tema de la radio y le ha ido muy bien, porque pues el concepto que él creó en Cristalina lo llevó a replicarlo en las otras emisoras del grupo. Ellos pertenecen a un grupo que se llama INRAI, Integración Radial Independiente, y ellos tienen emisoras en el Huila y en el Caquetá y en el Tolima. Ellos y ese concepto que él puso en Cristalina Estéreo lo han replicado en las otras emisoras del grupo radial. ¿Usted cree que tiene una voz de qué edad? Si la gente lo oye y no lo ve, ¿la gente le han dicho que tiene una voz más joven? Pues siempre he pensado que tengo una voz de adulto. O sea, ¿de verdad? Una voz de adulto. De hecho, inclusive, o sea, me pasa algo anecdótico, y es que siendo muy joven, yo siempre me he vestido muy clásicamente. Uh-huh. Yo no me he vestido mi forma de vestir no es la forma Okay. de vestir de alguien de mi edad. De hecho, un día cualquiera, haciendo una consignación en un banco, yo le ayudaba mucho a mi papá en una época a tema de bancos y toda esa cuestión. Yo tenía 16 años y una persona me dice: señor, hola señor, ¿me puede hacer un favor? Y yo no soy tan señor. Claro, una persona joven. Pero yo a veces siento que la voz en el cassette yo la oigo muy, muy joven. Seguramente por el concepto. Tal vez. Porque hablaremos del cassette, ¿verdad? pues seguramente por el concepto, porque pues va dirigida a personas que son mayores de 30. Vidas ACL. Quiero contarles que toda la producción de este podcast es gracias al apoyo de La Pauta. Juli Gutiérrez y Sebastián Martínez hacen parte de este grupo maravilloso de apoyo permanente. Bueno, quiero que nos cuente cómo llega a Bogotá, cómo es llegar a Bogotá y cómo es ese ingreso a Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa de cada vez más colombianos. Bueno, hay que decir que esta es mi segunda temporada en Bogotá. Como les decía antes, yo nací en La Mesa, siendo muy pequeño. Mi papá, por el tema de sus negocios, él era comerciante, falleció hace ya un poquito más de 3 años. Y vinimos a vivir al sur de Bogotá. Nos fuimos a vivir primero al barrio Castilla, después fuimos al barrio Timisa. Estuve ahí hasta los 10 años. A los 10 me devuelvo para La Mesa. Mi papá decide que
que en la mesa hay una oportunidad de negocio, que él la supo aprovechar y toda la familia nos vamos para allá. Después estuve en Cúcuta, una época muy especial, me tocó una época muy especial y crucé la frontera. Estuve en Venezuela, me tocó, eso fue año 2007, me tocó ver, por ejemplo, el Cúcuta Deportivo destacarse, no solamente siendo campeón del fútbol colombiano, sino destacarse en la Copa Libertadores. Me tocó la Copa América de Venezuela del 2007. Regreso en el 2008 y ya estoy un tiempo en la mesa, un par de meses, 3 meses, y me radico nuevamente en Bogotá. Y ahí empieza mi proceso en el tema de la radio. En esto yo empecé de una manera empírica, porque yo siempre he sido un consumidor de radio de toda mi vida, o sea, he escuchado todas las emisoras, tengo pues cierto que eso me ha ayudado como a... ¿Duerme con radio al lado? ¿Tiene radio? En una época de mi vida dormía con radio, ya no. ¿Prendido? No, ya ahorita no, o sea, en una época de mi vida sí dormía con radio prendido, ahora no. ¿Tiene radio en el baño mientras que se afeita, oye radio? No tengo radio en el baño, pero sí tengo un aparatico Bluetooth con el que yo prendo el computador y pongo una emisora que me gusta escuchar y me la llevo al baño, me baño y ya. Okay. Oye, emisoras de afuera. Sí, escucho mucho. Escucho algunas emisoras de afuera. Por ejemplo. Hay una emisora en Panamá que me gusta muchísimo que se llama Antena 8. Desde la ciudad de Panamá, 24 horas al día. Estás escuchando Antena 8, la radio. Es una emisora, más o menos el formato se parece aquí, sería como al de la X. Más música. La X más música. 103.9. Música anglo, música popcito. Y de hecho, cuando tengo la oportunidad, hay un programa que se llama Los 80s a las 7. Es un programa que ellos lo hacen diario, con música de los 80 y los 90, y de ahí, escuchando ese programa, de ahí nace mi concepto del cassette. Okay. Pero hablemos de la segunda temporada, cómo llega Blue, y pasamos al cassette, y después vamos a hablar de experiencias personales, de ese mundo que nadie conoce, de Eduardo Molano, de sentimientos, de aventuras, de tristezas, de alegrías, de frustraciones, del amor. Bueno, como les digo, yo llego en Bogotá al año 2008, después de haber pasado por Cúcuta, Venezuela y todo esto. Lo primero que yo quería hacer era estudiar. De hecho, yo me gradué de bachiller en el 2003 y inclusive yo vine a Bogotá y presenté pruebas en el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Inclusive llegué en algún momento a llegar a hacer pruebas en la Universidad Javeriana. Pero llega un momento en el que pues sencillamente no hay plata, mi familia pasa por una crisis económica fuerte y faltando 15 días para venirme a Bogotá, me dice mi papá: mijo, en este momento no le puedo ayudar, tenemos que aplazar el tema. Yo todavía era menor de edad. De hecho, yo empecé en radio siendo menor de edad. Mis papás tuvieron que firmar un permiso en la empresa para dejarme trabajar. Me faltaban 2 meses para cumplir los 18 años, pero pues por la empresa exigía que digamos firmar ese permiso de trabajo. Bueno, entonces pasa ese tiempo, en el 2008 me inscribo en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, un tío me ayuda con el ICETEX a financiar el tema y todo este cuento. Y mira, es una carrera técnica que tú haces en año y medio, máximo 2. Yo terminé haciéndola en 6. Okay. No porque fuera mal estudiante, sino porque pues cuando uno ya empieza a ser independiente, sí, a buscar su propio trabajo, entonces pues hay cosas que pasan, desempleo o alguna emergencia. Hay tiempo, no hay plata. Exacto. Cuando hay plata no hay tiempo, exactamente. Entonces ahí empieza todo este viaje, digámoslo así. Y mientras estuve en Cúcuta, yo trabajé para Colmundo Radio en Cúcuta inicialmente. Y gracias a ese contacto, pues ya habían personas como Ernesto Rojas Ochoa, licencia 001 de locución, una persona que le aprendí más en la cabina de radio que en el aula de clase. También estaba Viviana Bernal, otra maestra de la radio, la primera persona que me da la oportunidad de hacer radio en Bogotá. Entonces con ellos me empiezan a dar clases y empiezo a hacer contacto con ellos hasta que yo empecé siendo locutor en un casino. Entonces siendo locutor en un casino cubría los gastos del superior, pero resulta que me quedé sin trabajo. ¿Y en el casino qué? ¿Leía el bingo?
leía el bingo, animaba los bingos, entonces... B4. Exacto, y invitaba a la gente a jugar. Había es que no me acuerdo la máquina en este momento, o sea, pero era como una competencia de una maquinita, entonces eran 3 o 4 personas, entonces uno los animaba y el que ¿Y cómo ganaba. decía? A ver, un ejemplo. Entonces, bueno, los estamos invitando para que nos acompañen aquí en el Casino Caribe. Los invitamos para que tenemos espectaculares juegos. Recuerden que pueden pasar y hay premios hasta de 50 millones de pesos. Yo tenía que hacer énfasis en la cifra. Premios hasta de 200,000 pesos y todo. Aprovechen, disfruten. El manejo de la voz, la pausa. Claro, todo eso. De hecho, un exalumno del superior me ayudó en ese primer trabajo en el casino. Y ahí fue, y empecé también, yo trabajé con una empresa de eventos. Fue la primera vez que yo me monté una emisora virtual. Era una distribuidora de lo que en esa época era Comcel, lo que hoy es Claro. En esa época Comcel se aliaba con empresas pequeñas. ¿Era Celumóvil? ¿No era Celumóvil? No, ¿Bellsouth? Bellsouth, pues, Movistar, lo que hoy es Movistar, antes era Celumóvil. Ok. Después Bellsouth, Celumóvil. Y Comcel, lo que en esa época era Comcel, los mexicanos hacían convenios con empresas pequeñas y las empresas distribuían todo lo de Comcel, los planes, los teléfonos, etcétera. Y había uno que quería montar una emisora virtual y pues gracias a un amigo pues empezamos a montar eso. Eso fue lo primero que yo hice en Bogotá. Yo había pasado hojas de vida a varias empresas radiales. Lo que siempre pasa en estos casos, que uno no pasa de la portería. Venga, déjeme la hoja de vida y no sé qué. En alguna posibilidad logré hablar con el que contrataba, pero me dijo, en este momento no hay vacantes, no hay radio, no hay trabajo. Bueno, en ese trayecto, en el 2010, sí, ya entro a trabajar a Colmundo Radio. Y yo entro por una convocatoria. Okay. Me acuerdo mucho que la convocatoria... Yo soy mucho de recordar fechas. O sea, sí, eso veo. ¿Se acuerda hasta la hora, todo? Exacto. Que nació, todo. 4:45 de la tarde. 4:45 dice mi registro civil. Sí, bueno, la convocatoria yo la hice me presenté el 7 de agosto de 2010. En esa época me acuerdo muy bien porque pues Juan Manuel Santos se posicionaba como presidente de la República en ese entonces y la emisora estaba haciendo un cubrimiento. Uh-huh. Me presento a una convocatoria, tuve que pasar 3 filtros. Sí. Y finalmente me contratan. El día que me llama, a los poquitos días de posesionarse Santos, es la bomba Caracol Radio, que fue la 67. En la de la 67 con séptima, que le pusieron una bomba y que fue como que la bienvenida que le dieron a Santos de presidente de los de las FARC, creo que fue lo que se pusieron esa bomba. Y ese día a mí me llaman, me dicen, ¿y usted queda contratado para trabajar en ese programa? Qué emoción, ¿no? En ese momento el programa se llama, me contrataron por un programa, se llama La Sala, y es Viviana Bernal, las que le contaba hace un rato. Ella fue la que me dio la oportunidad de trabajar, de hacer radio ya en Bogotá, y ya estaba Ernesto Rojas Ochoa, él era el director general de la cadena, y ahí fue un tiempo de 4 años. Después de trabajar con Viviana se retira, se radica en Argentina, actualmente vive en Buenos Aires, y empiezo a trabajar de la mano directamente con el profe Ernesto, me da la posibilidad de tener un programa propio. Después trabajé con Pacho Tulande, Francisco Pacho Tulande, él era el director de los servicios informativos de Colmundo, hago secciones, estuvo en RCN después. Exactamente. Y hago la producción y me meto ya a ser prácticamente el productor general de la cadena durante casi 4 años. Bien. Estuve desde el 2010 hasta el 2014. Un alto para recordarles a todas las personas que tenemos el patrocinio de Tula Mix, unos micrófonos que de verdad son una maravilla. Todo el audio capturado que tenemos acá en nuestra sala Móvil Wall es gracias a Tula Mix. Unos micrófonos, pueden entrar a las páginas de ellos, que son de verdad una locura, son muy pequeños, tienen un sonido espectacular y de verdad, gracias a Tula Mix. Audio capturado de manera perfecta. ¿Cómo llega? Me quedan 2 minuticos para hablar de la historia de la radio, para irme al cassette, y quiero conocer a Eduardo Molano, pero ábreme, Eduardo. Bueno, queda en Colmundo. ¿Cómo llega a Blue Radio? Bueno, después de Colmundo yo paso por varias emisoras. Por ejemplo. Estuve en una emisora en Girardot llamada Radio Panamericana. Okay.
Después estuve haciendo algunos reemplazos en Caracol Radio. Estuve también haciendo reemplazos, me metí por los laditos con la gente de Todelar. Y el 21 de octubre de 2016 ingreso oficialmente a Blue Radio. La alternativa. Sí, mi entrevista la hace Tito López. El gran Tito López. La leyenda. Oh, es un gran ser humano. Él empezó en Medellín. En Medellín, sí, señor. Después pasó 88. Y de Caracol. Exactamente, claro. Es un extraordinario ser humano. Lo único que lamento fue no haberlo tenido más tiempo de jefe, porque cuando yo entré, él ya se había pensionado, pues ya él estaba... Vive en Costa Rica, ¿no? Creo. No, él está ahorita en México. Tengo Okay. entendido que él está en México. Okay. Bueno, con Blue Radio fue después de 18.000 intentos y de dejarle 25.000 hojas de vida a Tito López. Okay. Cuando yo supe el proyecto de Blue Radio, fui de los primeros en enviar la hoja de vida. De hecho, yo tuve un par de llamadas de Tito López, le mandé el demo, la hoja de vida, bueno, le mandé 25.000. La primera vez no se dio. En el Blue nació en el 2012, no me tocó la inauguración de Blue. Más adelante, yo estaba en otro trabajo. Tito mira mi hoja de vida y me llama a decir, oiga, se le envía a trabajar en la emisora de Tunja. Y yo le dije, uy, pues bueno, hagámosle. Pero es que necesito resolver una cosita acá. Me dice, bueno, si usted después de tal hora no me llama, doy por hecho de que no le interesó el trabajo. Entonces me embolaté con algo, se me olvidó y cuando lo fue a llamar, mijo, lo siento, ya cubrí la vacante. Ay, no. ese día, mejor dicho, me quería llorar porque yo no, hombre. Y en el 2016, después, eso fue una cosa muy, muy interesante. Un amigo que sí logró entrar a Blue desde el principio me llama y me dice, ojo porque hay una vacante en Blue. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Él se llama Camilo Poveda, él ahorita está radicado en España. Él hizo carrera en Blue, él empezó siendo Control Master y después fue productor de varios programas allá, fue productor inclusive de Mañanas Blue, de Néstor Morales. Entonces él me llama y me dice, hay una vacante en Blue. Sí. Mándela, me da los requerimientos. La llamada fue a las 8:30 de la mañana. A las 9:15 yo ya tenía esa hoja de vida. ¿Y sabes qué me tocó hacer? Yo en esa época no tenía computador en la casa. Okay. Entonces vaya a un café internet, mande la hoja de vida. Ese fue un viernes. El viernes fue el 21, fue 8 días antes, es decir, el 14. Ese día ese fin de semana era puente por el puente del Día de la Raza. Sí. Entonces me llama, eso fue a las 9 de la mañana. A las 4 de la tarde me llama Tito. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, mire, usted envió su hoja de vida, ¿Usted tiene una página donde yo pueda escuchar su trabajo? Yo, sí, señor. Le di una página, tenía una página en SoundCloud donde yo tenía alojados algunos de mis trabajos. Sí. Y me dice, ya lo llamo. Viernes, 4 de la tarde. Upa. Pasó el viernes. No pasó nada. Viernes, Sábado, domingo y lunes festivo. No, que es Martín. Con esa incertidumbre. El martes yo le escribo a Camilo y le digo, venga hermano, ¿usted sabe si ya contrataron? Que yo sepa nada. Yo no, pues, ¿por qué no llama a Tito? Y pregúntale, y sale de dudas. Y pues a mí me daba un poco de temor porque pues no quería que me respondiera como respondió la vez que me ofreció el trabajo de Tunja. Y dije, no hay vacantes. Pero pues yo cogía el teléfono y me temblaba la mano y yo, Tito, ¿cómo está? Mire, usted habló conmigo el viernes de la tarde. ¡Ay, sí, hermano! Mire, esté pendiente que lo van a llamar de Recursos Humanos porque necesito que me cubra aquí unas vacaciones. Buenísimo, Listo. buenísimo. Uf, pucha, ya me devolvió el arma al cuerpo. Claro. Me presenté, pues al día siguiente me presenté en las instalaciones del canal Caracol, sí. Hablé con tal y pues bueno, creo que me fue tan bien porque la persona que me hizo la entrevista en Caracol, la chica, la señora, perdón, sí. De Recursos Humanos, llama a Tito y me dice, ¿para cuándo lo necesitas? Y él dice, lo más pronto posible. Entonces, pum, mire, estos son los papeles que tiene que traer. Buenísimo. Lo espero mañana para firmar contrato. Buenísimo. Y ahí empezamos. En Blue. Y ahí empezamos. ¿Actualmente qué hace Blue, Eduardo? Bueno, en Blue, yo empecé mi trabajo inicial, yo soy operador de audio, yo sí. Estoy estaba casi en todos los turnos, mañana, tarde y noche.
Estuve un tiempo trabajando, pues yo hago de todo, ¿no? Grabador, también he hecho también Los de radio locución, hacemos de todo. De todo. Hasta ti. Exacto. Es Entonces ahí empecé siendo supernumerario, cubriendo vacaciones, incapacidades, y en ese momento cuando yo entré, Blue estaba haciendo su transición porque para esa época nacía La Calle, la emisora musical de Blue. Es La una manda idea más. de Tito. Exactamente, la manda más. Para toda Colombia, La Calle, la manda más. Entonces estaban en ese proceso de transición. Blue Blue arrancó en una frecuencia, la que era Melodía Estéreo, se traslada a su frecuencia actual, que es 89.9, que era la HJCK en Bogotá. La HJCK, y la que era y en la que arrancó Blue se la cedía para que ellos emitan La Calle. Entonces estaba en ese proceso de transición, varios de Blue se pasan a La Calle, entonces fue la oportunidad perfecta porque pues ahí ingresa este servidor junto con otras personas más. Vidas ACL. Hábleme del cassette. Bueno, el cassette. ¿Qué es el cassette? Bueno, el cassette para mí es un objeto que podría decirse que marcó mi vida, porque en mi casa siempre había cassettes. Seguramente yo veía que mi papá iba en el carro y ponía un cassette. Claro. Mi mamá en la casa ponía el cassette. No tuvimos Walkman, yo nunca tuve Walkman en mi casa, lo tuve ya siendo muy adulto. Pero llegó una época de mi vida, mis papás me regalan una grabadora con cassette. Y yo teniendo 15, 16 años, yo tenía una bolsada llena de cassettes, grababa música, porque pues, para nosotros era, para nosotros nos fue bien, nos iba bien, pero pues los recursos no eran tan bollantes, pues. Entonces recuerdo que mi mamá no le alcanzaba para comprar un CD, entonces ¿qué es lo que hacía? Entonces le pedía a la amiga o al amigo que tenía el CD que se le dejara grabar en el cassette. Claro. Y ahí empieza la historia con el cassette. Bonitas historias. Claro, y debo tener uno o dos en la casa. Yo por ahí descubrí uno. ¿No más? Sí, porque esos se perdieron con trasteos, el viaje a Cúcuta, en fin. Y ya el programa del cassette como tal, mi programa de radio, llega en un momento muy coyuntural. Ante las condiciones excepcionales que enfrenta el país, como presidente de la República, y junto a todos los ministros del gabinete, hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia. De conformidad. Yo tuve COVID-19. Fue muy difícil recuperarme. Estuve conectado a una máquina de oxígeno casi 2 semanas. Yo estuve un mes aislado completamente en mi casa. ¿Pensó que se iba a morir? Sí. Yo pensé que me iba a morir. ¿Hubo algún momento que dijo me fui? Eso fue un viernes a la 1 de la mañana. No me podía parar. O sea, es que normalmente tú te paras de tu cama a la puerta del cuarto. Sí. Y son 2 pasos. Para mí era como si yo me atravesara Bogotá de norte a sur, a pie. O sea, era muy difícil. Y para mí me costaba mucho la movilidad, pero llegó un momento en el que no me pude parar. Estaba la luz prendida, intenté apagarla, no la pude prender. Y mi mamá me vio, se paró. Y lo primero que yo le digo es, lléveme a un hospital. Y ella me dice, ¿qué hospital ni qué hijo? Sí. Y mi mamá ha trabajado mucho con el tema de los remedios caseros. Sí. Ella es de los que piensa que ella es 0 pastillas. Si le toca tomarse una por obligación, pero ella es de los remedios naturales. Yo pienso que me curé del COVID. Es una combinación de ciencia, de mamá, y yo creo que el de arriba también hizo su y el amor de una madre. Y eso su parte. Claro. Porque yo en algún momento de mi vida yo decía, miércoles, yo tengo cosas que hacer, o sea, yo no me quiero morir. Yo tengo cosas que hacer, yo decía en esa época, yo tengo proyectos por realizar, yo tengo mujeres que enamorar, claro. Yo tengo
no me quiero ya, siento que no he resuelto. Emisoras donde hablar. Exacto. Podcast por hacer. Exactamente. Bueno, me logro recuperar del COVID-19 después de todo esto que les cuento, pero a los poquitos días fallece mi papá. Con mi papá pasa algo muy particular, y es que el viejo no le gustaba lo que yo hacía. O sea, el viejo, a pesar de que él era un consumidor de radio, como les decía hace un tiempo, pero a él no le gustaba. Entonces, él tenía en esa época una ferretería, y él quería que uno de sus hijos, yo soy el menor de sus hijos, continuara la tradición. Exactamente, pero ni mi hermano mayor ni yo lo hicimos. Mi hermano se dedicó a otras cosas y yo me dediqué a este cuento. Y hubo un distanciamiento con el viejo. Okay. Un distanciamiento y pues cuando me enteré de que él falleció, pucha, sentí un vacío. No lo lloré. Yo el duelo lo vine a hacer después. Pero pues, lo que siempre pasa en esos casos, le quedan a uno cosas por decirle y bueno, y ya es un proceso tenaz. Me quedan 90 segundos. ¿Qué le diría a su papá? En este momento lo está oyendo su papá. Dígalo del fondo del alma. Que lo extraño mucho. Qué bonito. Okay. Que lo extraño mucho. ¿Cómo se llama el viejo? Yo me llamo igual que el viejo. Don Eduardo. Don Luis Eduardo Molano Rodríguez. Inclusive yo me puse Eduardo, o me identifico como Eduardo para diferenciarme del viejo, porque a él le decían Don Luis. Y para que no me dijeran Junior, yo me decía Eduardo. 40 segundos. Dígame por qué oír el cassette. ¿Dónde lo oigo? Bueno, el cassette es un programa que vale la pena escuchar porque lo vuelve usted en el tiempo a través de la música. A partir de este momento le damos play a El Cassette. Música de 1999 para atrás, 90, 80, 70. Todo eso lo podemos escuchar. Actualmente terminamos segunda temporada, pero vamos a empezar la tercera después de mitad de año. ¿Dónde los puedo escuchar? Actualmente lo puede escuchar en Contigo Radio, que lo puede escuchar los lunes a mediodía. También lo puede escuchar los jueves a las 7 de la noche por ICE Radio en Ibagué. Y también lo puede escuchar los sábados en la tarde a las 3 en UFPS Radio en la ciudad de Cúcuta. Lo pueden sintonizar en FM 95.2 FM. Y también en la internet radio.ufps.edu.com. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo episodio de El Cassette, los mejores recuerdos de nuestras vidas a través de la música. Nuestro saludo, como siempre, para todos los que se conectan a esta hora. Vidas ACL. Molano Eduardo en todas las redes sociales. Ahí le voy a decir 10 palabras. Necesito que me diga lo primero que se le ocurra muy rápido. Eduardo Molano, el dueño, el creador del cassette. Emisora. Mi mundo. Paz. Lo que anhelamos. Mente. La que hay que jugar. Flores. No me gustan. Papá. Lo máximo. Mamá. También lo máximo. Novia. Que algún día llegue. Lluvia. Me encanta. Emisora. Ya lo había dicho, pero lo máximo. Perdonar. Un acto que hay que aprender. Y la última, amar. Todo. Esto es Vidas ACL, una vida apasionante de un hombre joven que se sabe las fechas perfectamente de memoria. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, mi queridísimo Eduardo Molano, pasó el tiempo volando, gracias a toda la producción de este podcast, gracias a la pauta. ¿Cómo se sintió? No, excelente. Siempre quedan cosas por decir, pero bueno, lo diremos más adelante. Claro que vamos a decirle, de verdad, muchísimas gracias a todo este equipo maravilloso que está acá. Mi nombre es Daniel Rincón, estos son Vidas ACL. Este programa tuvo todo el patrocinio de Tula Mix, que nos captura los audios de manera perfecta. Soy Daniel Rincón y esto es Radio Podcast ACL. ¿Listo? Eduardito. Listo. Chicos, ¿qué tal quedó? Bien, súper bien. Vidas ACL, un podcast original de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Escúchanos en Spotify y YouTube.
Presentador, Daniel Rincón. En la producción, Sebastián Martínez y Juliana Gutiérrez. Este podcast es una producción de La Pauta Smart, grabado en la sala Mobile World de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, con el apoyo de Live Business Group, Mobile World y La Pauta Smart. Síguenos en @ACL Colombia, @Daniel Rincón 13, @La Pauta Smart.